Capítulo 5. El último claxon. La mañana siguiente al juicio amaneció tranquila, pero la tensión aún era palpable en el aire. Los murmullos seguían en cada esquina, y el pueblo, aunque pequeño, se sentía más dividido que nunca. Marina, desde su casa, miraba por la ventana con el corazón en un puño. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en el tribunal el día anterior, ni en cómo Tomás había defendido su amor de una manera tan genuina, mientras Arturo luchaba por eliminar cualquier rastro de su historia juntos. Marina, atrapada entre los dos hombres, sentía como el peso de las decisiones que debía tomar empezaba a ser insoportable. A primera hora de la mañana, antes de que el pueblo comenzara sus actividades cotidianas, el sonido ensordecedor del claxon de Tomás se escuchó en la distancia. Pero esta vez, era diferente. El claxon resonaba con una fuerza inusitada, más alto, más prolongado, como si quisiera asegurar que nadie, absolutamente nadie, lo ignorara. Las casas del pueblo empezaron a abrir sus puertas, y los habitantes, todavía medio adormecidos, salieron apresuradamente. Algunos corrieron hacia la carretera, mientras otros se asomaban desde sus ventanas, intrigados por la repetición de aquel sonido familiar que ahora parecía más urgente, más significativo. A medida que el camión de Tomás apareció en el horizonte, un murmullo colectivo se levantó entre la multitud que se había reunido. El eco del claxon seguía retumbando en el aire, mientras el gran camión avanzaba lentamente hacia el centro del pueblo. Las personas se esforzaban por leer lo que estaba escrito en el parachoques, esperando encontrar el espacio vacío donde antes estaban aquellas palabras que habían sido motivo de tanto revuelo. Pero a medida que Tomás se acercaba, la expectativa fue reemplazada por una mezcla de sorpresa y asombro. Justo en el lugar donde antes se leía, "La Marina es muy buena", ahora una nueva frase ocupaba su lugar, "Sigo con la misma opinión". Era una declaración simple, pero tan poderosa como desafiante. El pueblo entero quedó en silencio por unos segundos antes de que algunas risas empezaran a brotar entre la multitud. Los más jóvenes no podían contenerse, mientras los más mayores intercambiaban miradas cómplices. Tomás había obedecido técnicamente el fallo del juez, pero con su característica astucia, había encontrado la manera de mantener su postura sin ceder completamente. El claxon volvió a sonar, esta vez de manera breve, y Tomás, desde su cabina, asintió con una sonrisa irónica. Saludó con la mano a los curiosos que se habían reunido a lo largo de la carretera, como lo hacía siempre que pasaba por allí, pero esta vez, su gesto estaba cargado de una satisfacción personal. Había perdido el juicio, sí, pero en su corazón, sentía que no había sido derrotado. De alguna forma, había logrado transmitir su mensaje y mantener su orgullo intacto. En medio de la multitud, Marina observaba desde la distancia, sintiendo cómo sus emociones la desgarraban. Aunque ya no corría a la carretera como solía hacerlo en otros tiempos, el sonido del claxon y la nueva inscripción la golpearon profundamente. Sabía que Tomás seguía sintiendo lo mismo por ella, y aunque ahora estaba comprometida con Arturo, esa simple frase en el parachoques removió algo en su interior que había intentado enterrar. Arturo, al enterarse de lo sucedido, estaba en su despacho revisando algunos documentos, cuando uno de sus asistentes llegó apresuradamente para contarle lo que había hecho Tomás. La expresión de Arturo se volvió sombría al escuchar la noticia. El juicio había sido una victoria superficial. Aunque había ganado legalmente, sentía que Tomás seguía teniendo la última palabra en los corazones de los habitantes del pueblo, y, lo que era peor, en el de Marina. Se levantó de su escritorio, furioso, apretando los puños mientras pensaba en lo que haría a continuación. El hecho de que Tomás continuara desafiándolo, aun después de todo lo que había hecho para borrarlo de la vida de Marina, lo enfurecía profundamente. Era como si su poder e influencia no fueran suficientes para controlar la situación, y eso lo ponía en una posición incómoda. Sabía que tenía que actuar con cuidado, pero la humillación que sentía le quemaba por dentro. Mientras tanto, Tomás, tras recorrer la carretera del pueblo una vez más, se dirigió hacia el horizonte, pero con una sensación de triunfo. Sabía que, tarde o temprano, las cosas cambiarían. Quizá no tendría a Marina de vuelta en sus brazos, pero había dejado claro que su amor y su historia no podían ser borrados tan fácilmente.
la carretera era su aliada, y mientras su camión rugía y avanzaba por los caminos polvorientos, Tomás sentía que, aunque la vida seguía adelante, él aún tenía algo que decir, algo que ofrecer, algo que no podía ser sofocado por las órdenes de un juez o por las influencias de un hombre poderoso. Gancho. A pesar de haber ganado el juicio, Arturo siente que Tomás sigue teniendo la última palabra, lo que lo empuja a tomar medidas más drásticas. La lucha por Marina está lejos de terminar, y las consecuencias de las decisiones de ambos hombres comienzan a afectar no solo sus vidas, sino también a todo el pueblo.